de la audiencia. Estrenamos colaborador en Proyecto Puente. Me da mucho gusto, en verdad, darle la bienvenida al conferencista, expositor y facilitador en diversos congresos, seminarios y talleres en México. Es paisano, originario de Cananea, ingeniero industrial y de sistemas del Tecnológico de Monterrey. Obtuvo maestría en sistemas de información en the University of Arizona, de UVA, y maestría en administración de empresas y maestría en administración internacional en Thunderbird, la escuela global también de entrenamiento, y se ha desempeñado, es ex rector del TEC de Monterrey y de la Universidad del Valle de México, Campus Sonora Norte, y también ex secretario general académico de la UTH. Bueno, es toda una eminencia en académica y que refuerza hoy a Proyecto Puente con todo el equipo de colaboradores y a Círculo y a Proyecto Puente, porque Hermosillo se merece, así como se merece buenos gobiernos, se merece un buen periodismo y buenos colaboradores. Bienvenido, Antonio Quintal Berni, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto. Muy bien, afortunadamente aquí, con mucho honor de estar en tu programa, que hasta donde sé es de los más escuchados en el estado. Felicidades. Pues, no, hombre, al contrario, gracias. Te agradezco por estar aquí y pues siempre tratamos de entender, porque ya vivimos en una aldea global y lo global afecta a lo local. Y ayer el país de España decía, bueno, desde antier está enunciando la devaluación, la depreciación de la moneda del yuan chino, y que veo que está colapsando y afectando a los mercados también a nivel nacional e internacional. ¿Y qué impactos pueden tener en Sonora? Primero explíquenos qué está ocurriendo en China, que trajiste un yuan ahí, ¿no? Para Sí, aquí está un yuan, es la moneda de China. ¿Cuánto es un yuan de en pesos? Aproximadamente 40, ahorita en 39, 39 centavos del peso. Sí. Más que la libra esterlina incluso. La libra esterlina andan como en 25, el euro 17, 18, 20. Sí. Y el dólar va como el euro también. Bueno, A ver, bueno. por un peso te dan .39 yuanes. ¿Sí? O sea, es más bajo la cotización del yuan en términos de la relación que el peso. O sea, por ejemplo, es un billete de 5 yuanes. Esto vale alrededor de 2 pesos mexicanos. Bueno, no, discúlpame. Yo lo comparé con libra esterlina, la moneda más cara que el euro. No, discúlpame. Bueno, a ver, tú que lo entiendes. A ver, vámonos con... ¿qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en los mercados y afecta a Sonora? Pues muy sencillo. China es un país que tiene mucho control sobre su moneda y lo ha tenido siempre muy controlado, valga la redundancia. Rígido. Sin embargo, este martes, por primera vez decidió devaluar la moneda en cerca de 2% con respecto al dólar. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Impulsar o reimpulsar o relanzar las exportaciones de China. China pues es un milagro económico a partir de la caída de Mao Zedong en 1976 y ha venido con crecimientos constantes de alrededor del 10% anuales y con exportaciones también a la alta desde hace 25 años. Sin embargo, en los últimos 2 años, las exportaciones chinas han visto un ligero retroceso. Por ejemplo, en el 2014 tuvo una reducción del 7.3% las exportaciones totales chinas. Y para el 2015, ya hasta ahorita julio llevaban el 7% de reducción con respecto al mismo mes del año pasado. Entonces, esta es una medida fundamentalmente monetaria. ¿Para qué? Pues para abaratar el yuan y poder hacer más atractivos los productos chinos para exportación. De manera general, es una medida unilateral que tomó China para manifestarse. Sin embargo, como tú decías, pues estamos en un concierto de naciones, estamos en un mundo globalizado en donde una variable pues puede afectar todo, ¿verdad? Y las implicaciones pueden ser directas o pueden ser indirectas. Para darnos una idea de los tamaños que estamos hablando, China exporta a México alrededor de 287 millones de dólares y México exporta a China alrededor de 720 millones de dólares. ¿Sí? De hecho, tenemos una balanza deficitaria. Importamos más de China de lo que exportamos a China. Pero para darnos una idea del tamaño de las exportaciones de China, Estados Unidos importa de China 400 veces más de lo que importa México. Entonces, obviamente que el impacto para China del mercado de Estados Unidos va a ser muchísimo más grande que lo que tenga para México. En realidad el comercio entre México y China es bajo, si lo tomamos en cuenta como comparativamente con Estados Unidos. Y fundamentalmente, pues, ¿qué esperaríamos nosotros con esta devaluación?
En primer lugar, pues que se abarataran las importaciones que hacemos de China, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque va a estar más barato el yuan. Pero dado el monto, el volumen de importaciones, pues no pinta, ¿verdad? Pero si vemos el impacto que tiene esa devaluación del 2% en Estados Unidos, pues estamos hablando de un mundo de incremento en las exportaciones. Se dice que por cada porcentaje, por cada 1% de devaluación del yuan, se incrementa el 1% de las exportaciones totales de China al mundo, ¿sí? Entonces estamos hablando de que sí es un impacto global muy grande. Esas son implicaciones directas. Para México, la implicación de la devaluación del yuan, pues es marginal totalmente. Y para sonar, bueno, China importa de México alrededor de 7 productos. Entre los más importantes, pues está el cemento, el acero, el cobre, algunos componentes electrónicos, algo de química también para productos farmacéuticos. Y eso es la mayor parte, si nos damos cuenta, son commodities o son artículos genéricos que tienen precios genéricos. Los metales por sí mismos pues ya traen una baja considerable de precio. Entonces consideramos que Sonora, como aportante importante de la exportación hacia China de cobre, pues va a tener un efecto, pero va a ser muy mínimo, ¿verdad? Esos son los factores directos, pero hay otros factores indirectos, que son los factores psicológicos, entre otros, ¿verdad? Ahorita es muy curioso hablar que cuando se refieren muchos analistas de mercados, hablan en términos personales, como que hubo nerviosismo, como que hubo, pues los nervios son de humanos, no son de los mercados, pero finalmente son ya designadores que se utilizan para ese tipo de cosas. Entonces ahorita siguiendo con ese tema, hay una psicosis mundial por esta devaluación de China, porque China nunca había... ¿Se vincula lo del dólar? Claro, en la devaluación del 2%, del 1.9% es contra el dólar. Y obviamente el enfoque es impactar o incrementar las exportaciones de China a Estados Unidos. Pero eso le pega pues a todo mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida que Estados Unidos importe más, o la Unión Europea, de China, pues dejan de importar de otros países. Claro, y dependen más de China, pues sí. Y dependen más de China, ¿verdad? Entonces, esos factores psicológicos son los que, por ejemplo, el miércoles hicieron que todas las bolsas de valores sufrieran caídas en todo el mundo, ¿verdad? Porque pues, no son efectos directos, ¿verdad? Pero son efectos indirectos o efectos psicológicos en los que toman las decisiones de compra y venta de acciones de empresas. Pero hay cosas que también son importantes. Por ejemplo, China tiene el 10% de los chinos que son gente de altos ingresos, que compran carros BMW, que compran relojes Rolex, que compran bolsas Gucci, etcétera. Pues obviamente que eso le está pegando porque al hacerse más caras las importaciones, pues importan menos artículos de lujo. Y eso se ve muy claramente en el efecto de los precios de las acciones de las empresas de lujo que están asentadas en China, como BMW, como Gucci, como marcas caras, ¿verdad? Para tener una referencia, pues en China el 10% de los chinos tienen un poder adquisitivo alrededor de $200,000, pero eso el 10% estamos hablando más de la población de todo México. ¿Sí? Entonces, es un impacto muy fuerte si lo vemos desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, la economía de China es mucho más grande que la de México. El comercio que tiene China con México es mucho más pequeño que el que tiene con Estados Unidos. Por lo tanto, el efecto directo que tiene la devaluación del yuan en el peso o en las importaciones o en las exportaciones de México es muy marginal. Yo creo que el peso, por ejemplo, se ha devaluado en un 10% en los últimos 3 meses, ¿verdad? De alrededor de 15 que estábamos a 16.60 que tenemos ahorita, pues estamos hablando del 15%, del 10%. No se compara con el 2%, estamos hablando de 5 veces más. Pero los factores que hacen que el peso se esté devaluando, pues no solamente son los de China, sino son, por un lado, la pérdida de los precios de los petróleos, la baja del precio de los metales, todavía hay efectos de la reforma fiscal muy fuertes, sobre todo en la frontera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo daríamos este contexto y en Sonora, entonces? ¿Cómo impactaría? ¿Cómo ubicarlo a Sonora? Ya lo dije, Sonora, la principal aportación con el mercado de China de Sonora es en el cobre, ¿sí? Bueno, pero se presentó como México, ¿no? Es decir, sí. pero es también de Sonora, es decir, sí, de Sonora. El directamente. 80% del cobre que exporta México es de Sonora.
muy bien, ¿sí? eso es interesante. Entonces, pues va a haber alguna repercusión en ese aspecto, ¿verdad? Pero marginalmente. Marginalmente, es decir, la industria minera. Exactamente. Y en inversiones, en manejo de compra-venta dólar, por ejemplo, ¿qué aspectos pudieran ubicarse para Sonora? Compra-venta de dólar de peso contra el dólar. Sí, exacto, dado el contexto Va a ser muy internacional. marginal, como te digo yo. El impacto real en la compraventa de dólares son otros factores. Son los factores, por ejemplo, de la baja del precio del petróleo, de la baja de los metales. Pero, pues también el hecho de que México se deprecie con respecto al dólar hace más competitivas las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Que entonces el sector empresarial no debería estar preocupado. ¿O Por sí? la devaluación del yuan, no. No. No, Ni, es muy poco, ¿verdad? y los efectos que pudiera tener en Estados Unidos también aquí todavía Sonora no. Lo único que pudiera afectar, y en menor escala dices, es el cobre. El 80% va desde Sonora, entonces que se preocupe el Grupo México entonces a lo mejor. Bueno, déjame decirte que si el índice que es posible que el índice de devaluación de China incremente, o sea, se siga devaluando el yuan, entonces sí puede haber afectaciones muy fuertes, ¿verdad? La mayor parte, por ejemplo, los productos manufacturados. Quiero recordarte que por allá, por el año 2000, hubo, pues ahora sí, un éxodo de maquiladoras mexicanas a China. Y era precisamente porque era mucho más competitivo China en cuestiones de mano de obra, de costos de energía, etcétera. Y muchas empresas que estaban situadas en México se fueron a China. Bueno, ese riesgo, si hay una devaluación fuerte, puede volver a ocurrir, ¿sí? Pero según los analistas internacionales, es poco probable que China devalúe 10 o 15 o 20% su yuan, ¿verdad? No necesita tanto para poder aumentar sus exportaciones. Muy bien, pues ahí está, conclusiones. Conclusiones, para lo que pues yo creo que debemos preocuparnos más por otras variables que tenemos que nos afectan en el local, que en las variables de China. Internacionales. Otra vez, China es un gigante muy grande. Nada más para dar una última comparación, las reservas de China son de 3.6 trillones de dólares y las de México son de 190 mil millones de dólares. Estamos hablando de 19 veces más de reservas que tiene China, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos economías muy diferentes. Por último, ¿cuál fue el éxito del crecimiento chino? Mezclar una economía capitalismo y comunismo, es decir, un capitalismo controlado por el Estado, en donde permite inversión, pero te controlo yo Estado. ¿Cuál fue el éxito de que creciera este gigante y que va a venir a desplazar a Estados Unidos en el futuro? Pues yo creo que la necesidad. Estamos hablando que en la época de Mao Zedong había, pues no sé, un 80% de los chinos en pobreza extrema y un 20% de chinos que pertenecían al Partido Comunista. Entonces cuando entró Deng Xiaoping, que es una persona que aun cuando era producto del sistema del Partido Comunista, pues tenía una visión diferente, vio que si seguían con las mismas políticas públicas, pues iban a morirse de hambre. Entonces esa urgencia de poder darle de comer a los chinos hizo que se les despertara la creatividad y empezaran a buscar otras opciones. Una de las primeras que hubo fue la creación de regiones económicas especiales, como en el sur de China, en la parte cerca de los nuevos territorios de Hong Kong, Shenzhen. Fue la primera provincia o ciudad que empezó a hacer producción o a producir con modelos económicos de libre comercio, ¿verdad? Tratando de buscar capitales extranjeros, tratando de facilitar. ¿Qué año fue? Eso fue en los 80, a principios de los 80, sí. Entonces, se empezó a abrir la economía, porque creíamos de repente que no es que el comunismo, sí, pero el comunismo chino permitió la inversión también, pero controlada por el Estado. Exactamente. A diferencia que en Estados Unidos el capitalismo ramplón se fue hasta a endeudar y tronó en el 2008, por ejemplo, ¿no? Ahora, algo muy importante pues es que para los chinos no les importa el régimen político que tengan, con tal de comer y dormir, ellos les es suficiente. Incluso, pues alguna vez yo le pregunté a un chino que si qué era el comunismo para él, y me dice, pues es la igualdad. Pues, oye, pues ¿cuál igualdad? Si aquí todo el mundo vive diferente. Ah, dice, pero es que es la igualdad de oportunidades. Entonces, para mí eso no es comunismo, ¿verdad? Para mí eso es libre empresa. Y cuando creemos que en China no hay un régimen que todo lo controla, todo lo vigila, bueno, que ciertamente sí, las libertades están restringidas, ¿no?
Es un país que... Ya no tanto, ya no tanto. Antes sí era, por ejemplo, muy difícil poder para un chino viajar de Beijing a Hong Kong. Ahorita pues ya como son de lo mismo, ya lo hacen. Entonces fue visión, 80%. ¿Y ahorita cuál es había 80% de pobres con Mao y ahora cuántos hay, por ejemplo? Pues se ha reducido alrededor de un 40% en las regiones marginales, en las regiones del este, cercanos al Tíbet y cosas de esas. Fíjese usted, por esa visión, por esa responsabilidad del Estado, por la corrupción. Y allá la corrupción los cuelgan también, ¿no? Es decir, y también hay mucha. Sí, hay mucha, pero allá sí la castigan. Sí. Allá sí la castigan. El Partido Comunista, es decir, que hay una especie de politburó o que hay semejanzas con la URSS, es decir, cómo funciona el Partido Comunista que está en el gobierno, pero allá sí se castiga. Sí. Aquí no habrá manera de traernos un chino para acá. Pues ya hay muchos, ya hacen muy buena comida. Es broma. Gracias, excelente, ¿verdad? Qué buen análisis. Antonio Quintal Berni, ex rector de la Universidad del Noroeste y del TEC de Monterrey, se estrena hoy como colaborador de Proyecto Puente y Uniradio. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Para entender a China, un poco. No es en serio, ¿no? Algún chino, no sé, alguien que venga y... ¿Sí, no? Empezando por el país, por supuesto, ¿no? Para que cambie. Pues 80% de pobres ya lo bajaron. Bueno, en fin, ya. Me voy con... Mayra Leiva está aquí antes de irme. ¿Cómo afecta el divorcio de tus hijos? Está en portada del Círculo Lifestyle de Círculo Sonora. ¿Cómo afecta?